Muy bien, estoy con Edgardo Moreno, columnista de La Voz, y vamos a hablar de política. A ver, ya de economía, ya José Simonella nos dejó una semblanza. Edgardo, bueno, gracias por venir al programa. No, al contrario, gracias por la invitación. ¿Qué visión tenés vos de todo esto? Bueno, es inescindible hablar de política sin dejar en claro una sola cosa previa sobre la economía. El mandato implícito más fuerte que tiene la gestión Milei es ordenar la economía. Entonces, lo bien o lo mal que le vaya en términos políticos al gobierno, el fiel de la balanza va a ser el resultado económico. Y particularmente dentro de lo económico, la coagulación de la escalada inflacionaria que nos había dejado como una bomba activada el gobierno anterior. Digo, por eso siempre, digamos, el análisis político va y viene de la economía, porque claramente es inescindible en ese caso, tomar un tema y el otro, porque es el mandato fundamental que tiene Milei. Y él lo sabe muy bien, ¿no? Por eso, digamos, me parece, su principal objetivo es, como lo he señalado, digamos, aquellas tareas vinculadas al control del déficit, a la disminución de la emisión monetaria, a la coagulación de la hemorragia inflacionaria que estábamos al borde de una hiperinflación cuando él asumió el gobierno. Ahora bien, hecha esta aclaración, que es inescindible hacer los dos análisis de manera conjunta, vamos a la parte política exclusivamente. Y dentro de lo político yo te diría que tenés, por un lado, mucho fuego de artificio, que es producto del fenómeno Milei, que sigue siendo muy parecido a lo que era antes de su asunción como presidente. Es decir, político de carácter explosivo, en muchos temas y en muchas cuestiones de reacciones impredecibles, con un esquema de vinculación con sus públicos o con sus audiencias unidireccional a través de redes sociales. Esto sí es una innovación fundamental que él asume en la dinámica política, que no es, digamos, una novedad en el mundo. De hecho, en otros países ya hace rato que esto se viene desarrollando. Basta hablar del fenómeno Trump en Estados Unidos para saber, digamos, hasta qué punto, digamos, existen liderazgos que saltan, digamos, el vallado de la comunicación institucional directamente a través de redes sociales con la población. Ese Milei, el Milei de Twitter, el Milei de la gestualidad virulenta, por decirlo de alguna forma, es, a mi juicio, la hojarasca. No digo que sea un tema menor la cuestión de las formas, para nada. En la democracia la forma y el fondo se funden y son importantes las dos. Pero me parece que es, digamos, la hojarasca que por ahí impide ver lo permanente del fenómeno Milei. Y para mí lo permanente del fenómeno Milei es algo que ya venimos viendo, y lo hemos analizado aquí juntos, desde todo el desarrollo del año pasado prácticamente. ¿Y qué es? Un alto nivel de fragmentación política. Es decir, la crisis económica fragmentó la política en la Argentina. Si nosotros nos paramos en esta misma época de un año atrás, pongámosle a abril-mayo del año pasado, estábamos viendo, digamos, diferentes, que no se tomen en términos peyorativos, tribus políticas enfrentadas entre sí, sin acuerdos, sin transacciones entre ellos para resolver, digamos, un eje fundamental del desafío político. Acordémonos de la interna del oficialismo de entonces, el Frente de Todos, una interna caníbal, digamos, entre Cristina Fernández, Alberto Fernández, Sergio Massa, los gobernadores de la Liga de Gobernadores Justicialistas, por decir algunas, las corporaciones sindicales alineadas con el PJ. Esto en el oficialismo del año pasado, a esta altura del año. Y si veíamos la principal oposición Juntos por el Cambio, también veías algo parecido, ¿no? O sea, el rol de Macri, que no estaba claro si jugaba o no jugaba, digamos, lo que estaba alineado detrás de Horacio Rodríguez Larreta, lo que estaba alineado detrás de Patricia Bullrich, del otro lado el radicalismo también con sus propias disputas internas, otros partidos como la coalición cívica de carácter testimonial, aportes que venían de otras vertientes, caso Pichetto, por ejemplo. Es decir, estaba fragmentado el escenario político. Cuando se produce el proceso electoral, esa fragmentación empieza como a converger, como dentro de un embudo, hacia una idea de concentración que no se condice estrictamente con la realidad. Porque el curso del cronograma electoral indica que tenés primero las PASO, después las elecciones generales y después el balotaje, donde esa fragmentación empieza a condensar en
pensando en el último momento, que es dos bloques que confrontan en el balotaje. Y eso fue lo que ocurrió, ¿no? O sea, emerge Milei, empiezan a hablarse de los 3/3 de las PASO, ¿no? Después de las PASO, el tercio del oficialismo de entonces, el Frente de Todos, o Unión por la Patria, como se llamaba, el tercio de Juntos por el Cambio y el tercio de Libertario, el de Milei, el tercio emergente. Después eso decantó en dos bloques, ¿no? Milei Massa, balotaje y final del juego, final de la disputa electoral. Desde entonces lo que se produce es la asunción de Milei, pero si vos ves un poquitito más allá de los fuegos de artificio, el panorama de fragmentación sigue igual. A ver, analicemos un ratito lo que pasa por fuera del encandilamiento que te genera la hiperactividad de Milei. Y vemos que el escenario político sigue fragmentado, ¿no? Yo no creo que la crítica al gobierno anterior tenga que concluir porque el 10 de diciembre asumió un nuevo gobierno. Yo creo que no es así. Creo que el juicio de residencia, como hacían en la época de la colonia, también es válido para ahora y especialmente válido después que el gobernante deja el monopolio del poder, el ejercicio del poder. Hay que ver qué se hizo. Y si vos lo ves, además, porque tiene un poder residual potente todavía. ¿Cuál es el principal bloque en el Congreso que obstruye el programa de reformas del gobierno nacional? Todavía sigue siendo el kirchnerismo. El bloque más numeroso en la Cámara de Diputados y el bloque más potente dentro del Congreso, del Senado, ¿no? Sigue siendo eso. Disimula muy bien, entre otras cosas porque Milei no habla de ellos. Ha preferido hostigar a la oposición dialoguista, como se llama, con más hostilidad, digamos, que al kirchnerismo. Pero en términos de números es eso, ¿no? ¿Y dónde está hoy la realidad del kirchnerismo político? Bueno, está en un proceso bastante turgente, digamos, de discusión, porque claro, lo que recién ahora empieza la resaca de una derrota muy potente y del fracaso de un gobierno como el de Alberto Fernández, al cual Cristina lo había puesto como delfín para el ejercicio del regreso al poder. Por eso es que en la provincia de Buenos Aires se está hablando de, a Cristina la pongamos en el bronce, que ella haga una especie de conducción simbólica, pero ya empecemos a trabajar con una alternativa concreta a futuro. Están los que trabajan para Kicillof, presidente, y vas a ver ahí algunas cosas sorprendentes. Vas a ver que en eso anda el Cuervo Larroque, camporista disidente, vas a ver que anda Ferraresi, intendente, Seco, intendente, vas a ver que está Aníbal Fernández, o sea, y esto que estaba alineado antes con Cristina, que antes se cuadraba a la puerta del Instituto Patria, de golpe están diciendo Cristina ya no tendría que estar conduciendo, vayamos a hacer una cosa distinta, busquemos una alternativa que no es exactamente lo que Cristina, además de la factura que le pasan, por haberles enchufado a Alberto Fernández como candidato. Factura que en cierto sentido es injusto, porque si no hubiesen armado ese esquema tampoco ganaban, ¿no? El kirchnerismo está en ese proceso de evolución. Esto además implica un desplazamiento de Máximo Kirchner, que hasta el día de hoy es el presidente del PJ bonaerense. Después de la defenestración de Alberto Fernández, que era el presidente del PJ Nacional, lo tiraron por la ventana. Hay un nivel de fragmentación y de debate abierto ahí en el kirchnerismo. Lo ves que eso también ocurre, esa fragmentación ocurre en otros espacios políticos. La Liga de Gobernadores Justicialistas quedó diezmada después de la última elección. No son lo mismo que eran hasta el año pasado. La cantidad de gobernadores justicialistas es menor. Y pese a que aparecen con una identidad similar, la verdad es que cuando uno ve cómo se están alineando más bien por intereses muy propios de las economías regionales, en la discusión de la ley de bases, por ejemplo. Están los gobernadores del litio, están los gobernadores del petróleo, los de la región centro, por ejemplo, que antes eran homogéneamente justicialistas, ¿no? Schiaretti, Perotti, Bordet, ahora uno solo es justicialista, Yarlora, Puyaro radical, Frigerio, Filopro. Es decir, esa liga está desordenada, no alcanza a coordinar un liderazgo propio, ni siquiera alternativo a la propuesta del kirchnerismo de Kicillof. Algunos de esos gobernadores se aceleraron, se sobregiraron y pensaron que, hostigando a Milei desde el principio, augurándole, profetizándole un fracaso en 3 meses, se posicionaban. Y la verdad que pasó la Semana Santa,
La inflación bajó y las encuestas le están diciendo que el apoyo a Milei sigue más o menos en las encuestas similar a lo que tenía en el balotaje. Digo, eso es un fracaso estratégico. Como decía Marguerite Yourcenar, decía, tener razón antes de tiempo es lo mismo que equivocarse. Bueno, veamos el radicalismo. El radicalismo tiene una crisis terminal prácticamente. Ha hecho una cosa increíble el radicalismo en el momento de colapso del prestigio del kirchnerismo en todo el país, en el momento de baja del kirchnerismo, fueron al padrón de afiliados de la Unión Cívica Radical y buscaron al único que fue ministro de Cristina y lo hicieron presidente, Martín Lustó, que no conduce nada ahí. Obviamente, está solo, además aspira a ser candidato, con lo cual, digamos, los posicionamientos partidarios tienden a transformarse en posicionamientos personales. El único radicalismo con poder territorial fuerte que ha quedado es el de Mendoza, que a su vez dice, nosotros nos autoexcluimos de esa discusión, estamos en Mendoza, no nos metemos, Cornejo, Suárez, ese conjunto de dirigentes radicales. Puyaro es de extracción radical, pero tiene un conflicto tan grande con el narcotráfico en Santa Fe que no puede distraerse en nada que no sea en esa lucha central. Es decir, el radicalismo también está en una fragmentación y en una dispersión, una diáspora de estrategias comunes. O sea, sí la posibilidad de construir estrategias comunes. Y el PRO, Mauricio Macri ha reasumido la presidencia del PRO. Milei ha dicho que espera en el 2025 converger con los liberales de Macri para hacer listas comunes, donde si triunfan en las elecciones, eso termine de legitimar las reformas de fondo y les permita tener los votos en el Congreso para realizar esas reformas de fondo, ¿no? Ahora, ¿en qué posición entra Macri y el PRO a esa negociación de la convergencia con Milei? Patricia Bullrich, ministra de Milei. Bueno, me olvidé entre los radicales, Petri es ministro de Milei. Horacio Rodríguez Larreta está autoexcluido de ese proceso. Y la sensación que queda es que el votante liberal del PRO hace rato que se había ido con Milei. Entonces, ¿hasta qué punto tiene capacidad de incidir Macri con su equipo en la discusión, incidir efectivamente en la discusión de listas con Milei sin que Milei se lo absorba, se lo termine cooptando, digamos, al PRO como estructura? Es decir, cuando vos sacas la hojarasca, los tweets de Milei, los fuegos de artificio, te quedan dos cosas, una económica y una política. La económica, que ya la explicó Simonella, no voy a abundar, pero sí digo, el mandato explícito de Milei es bajar la inflación. Si consigue eso, recién entonces puede empezar a legitimarse por resultados. Y desde el punto de vista político, cuando sacás la hojarasca, cuando salís del humo de los fuegos de artificio, decís, che, la verdad, la política sigue igual de fragmentada que el año pasado. Hubo un proceso de concentración, digamos, forzado por el esquema del diseño electoral del balotaje, y ahora ha vuelto a lo mismo. O sea, sigue igual de fragmentada que entonces, con las complicaciones que van apareciendo puntuales. Termino con una. Cristina, que está silenciosa y justamente le critican que está demasiado silenciosa en la oposición a Milei. Cristina tiene en la cabeza, sabe que tiene un cronograma de citaciones judiciales que tendría que entrar a acomodar porque si no se le complica su realidad personal y política también. Apareció una novedad muy relevante. El fallo de la Cámara de Casación Penal de la semana pasada, que después de 30 años de un crimen impune, que fue el atentado terrorista contra la AMIA, declara la culpabilidad del Estado iraní y de Hezbollah en ese atentado, y que por lo tanto lo declara un atentado perpetrado, el mayor de la historia argentina, perpetrado por un Estado terrorista, califica en ese fallo como delito de lesa humanidad, es decir, un delito imprescriptible e inalienable. Esa causa, la de la AMIA, está atada con otras dos. La del encubrimiento, que surge a partir de la denuncia del fiscal Nisman, y la de la muerte de Nisman. Ahora bien, si el atentado a la AMIA se consolida judicialmente como un delito de lesa humanidad, encubrir un atentado, que es de lo que está acusado Cristina, entonces no estaría prescripto eso, no es imprescriptible. Es toda una novedad. Una novedad que además va a incidir en las decisiones que tome Cristina en temas
críticos, como por ejemplo la incorporación o no de Ariel Lijo a la Corte Suprema de Justicia, porque los votos para que sea miembro de la Corte los tiene Cristina. Es decir, para resumir, Rubén, volvemos a ver el escenario de la política con el mismo nivel de fragmentación e incluso un poquito más de lo que teníamos el año pasado. El fiel de la balanza que va a terminar determinando los reagrupamientos de esas tribus que están en diáspora va a ser si Milei es exitoso o no en el control de la inflación. ¿Cree que se puede armar un nuevo partido con Milei, el PRO, y que defina lo que antaño era radicales y peronistas, por ejemplo, conservadores y socialistas jugaban de costado? Claramente, digamos, la estrategia de construcción estructural de Milei es la de generar que la Libertad Avanza, ahora sí, tenga arraigo territorial. Ha sido de público y notorio conocimiento, digamos, la apertura de la afiliación en la Ciudad de Buenos Aires. Esto es un encargo que le ha hecho a Karina Milei, es ella la que está a cargo de intentar hacer esa estructura, ese armado político. En Córdoba también, o sea, vino a Córdoba con Martín Menem, digamos, también van a intentar armarlo en Córdoba, una estructura que capitalice ese voto amplísimo que ha tenido en Córdoba Milei en las elecciones anteriores. Lo lógico es que eso entre en un diálogo de convergencia con la estructura del PRO. Yo creo además que si Milei consigue bajar la inflación y lo consigue en un contexto donde el nivel de recesión se atenúe un poco en relación a lo que está ahora, claramente va a tener la posibilidad de marcar él las posiciones en el tablero de ajedrez con el PRO a ver quién ubica mejor las fichas, ¿no? Sí, es posible que vayamos hacia un nuevo clivaje, digamos, que tengamos mileístas y no mileístas o antimileístas. Es posible que eso ocurra. Insisto, todo va a depender de la legitimación por resultados. Todo va a depender. Milei ya tuvo una legitimación en el balotaje, pero no es suficiente. Es el mandato que el voto le dio. Ahora se tiene que legitimar con los resultados. Y el resultado es claro, es un mandato explícito: bajar la inflación. Claro. Ahora, Milei, cuando recién arranca hace 2 años en la televisión, él se definió desde un primer día. A mí se me tembló la pera cuando yo escuché que él era anarcocapitalista. Libertario, sí. Me puse a mirar algunas ideas de Murray Rothbard, sí, y como el creador del anarcocapitalista, y él declina toda posibilidad de que el Estado funcione como un todo, y por lo tanto Milei deja instalada la idea de que el Estado debe desaparecer. Bueno, cuando debe desaparecer, la gente lo primero que dice: pero un momentito, ¿y quién va a manejar las Fuerzas Armadas, y la salud pública, y la educación pública, y la justicia? Eso no lo puede hacer la actividad privada. Sin embargo, cuando uno mira a Rothbard, él lo define muy bien y con mucha claridad, y Milei está consustanciado con esa idea de que el Estado debe desaparecer. El Estado, la concepción, ahí nos queda un minuto, bueno, la concepción del Estado común todo debe desaparecer. No sé hasta qué punto los integrantes del PRO comulgan con esas ideas, para ellos extremistas. Claro. Para mí no. Yo ahora pienso, me tembló la pera, pero ahora pienso que Milei tiene razón. Cuanto menos Estado, más nación, más república, más todo. Bueno, cerramos el... Cierro esto. Yo creo que la enunciación que hace Milei de su condición de libertario, anarcocapitalista, seguidor de Rothbard, va a terminar siendo, digamos, solamente, digamos, una enunciación discursiva, y en el mejor de los casos va a terminar siendo un pragmático liberal o un liberal pragmático. Me parece a mí que el enunciado, digamos, de libertario, digamos, de la desaparición, del colapso del Estado por completo, supone una serie de condicionantes de la vida social que no estoy seguro que se puedan dar. Me parece que se pueden afirmar en términos teóricos, pero no sé si en términos prácticos, y tampoco para nada estoy seguro de que Milei lo pueda construir en Argentina, eso sí. En todos casos sería una paradoja, porque él es el jefe de la organización que viene a detonar, ¿no?, que es el Estado. Y esa paradoja es de imposible resolución. Por eso yo creo que eso forma parte, el discurso libertario, Murray Rothbard y todo eso, me parece que eso sí forma parte de la hojarasca de Milei,
y que lo más probable, en el mejor de los casos, para los argentinos, es que evolucione a ser un liberal pragmático, más parecido a los del PRO. Es cierto. Gracias, Edgardo. A vos. Un gusto como siempre.